seguimos Las Palmas, donde están toda esta gente que nos acompaña aquí en la avenida Mirador Sur, en esta producción especial, y es el momento de dar la bienvenida al ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, que nos acompaña en este programa. En nombre de Bienvenidos Rodríguez, todo el equipo, gracias por estar con nosotros. Y háblanos, Ito, ¿qué es Industria y Comercio? ¿Qué cubren ustedes en esa institución? Buenos días y adelante. Primero, darle las gracias por la invitación, don Willy, en nombre de usted a todos los que están aquí siempre en comunicación con el país, el mundo hoy día, ¿verdad?, con el tema de la red y la globalización. A don Bienvenido mi saludo también. Y ciertamente a nosotros nos toca en este momento ser el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES. El ministerio tiene 5 viceministerios que son de comercio interno, que trata todo lo que es el tema de comercio y le toca también los hidrocarburos. Tiene zonas francas y regímenes especiales, que hoy día es la punta de lanza y la dinamización propia de la economía que está sucediendo hoy. Tenemos lo que es el comercio exterior, que todo lo que tiene que ver con tratados comerciales, con las normas y los procesos que se llevan, incluso cuando tenemos que tratar alguna diferencia que lleva a los procesos de arbitraje, que siempre hay algunos pendientes. Tenemos el viceministerio de PYME, MIPYME, que es importantísimo en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo. Es el tejido que sustenta realmente la dinámica de los pequeños, medianos, industriales, los emprendedores. Y tenemos también el viceministerio de Industria, que es lo que le da seguimiento a toda la industria a nivel nacional, que hoy día casualmente después del decreto 588-20, tanto el Ministerio de Industria como el Ministerio de Zona Franca y Regímenes Especiales se han convertido en un solo músculo en la República Dominicana para fortalecer la producción, la exportación, la calidad, para que en República Dominicana pueda y siga, como hasta ahora lo hemos logrado y son los objetivos del presidente Luis Abinader, de poder salir a un mundo que va a estar hambriento de competencia, de colocación de su producto, de dinamización de la economía. Y bueno, yo creo que ahí tenemos buena nota. Señor ministro Ito Bisonó, teníamos aquí recientemente al economista Henry Gebrar. Perdona, antes de introducir en esta conversación al ingeniero Ciris de León y a nuestro amigo y hermano que nos acompaña en el día de hoy, Héctor Guzmán. el ingeniero Héctor Guzmán. Bienvenidos. Así, bienvenido, gracias. Teníamos aquí al economista Henry Gebrar. Él hablaba del tema de que el gobierno no va a poder sustentar el tema del congelamiento de los combustibles y habla de un sacrificio fiscal de cerca de 1.000 millones de pesos mensual con el tema del congelamiento de los combustibles, por un lado. Y por otro lado, ¿qué está haciendo el Ministerio de Industria y Comercio con el trasiego de combustible? Una gran cantidad de empresas con combustible exonerado, que la generalidad de los casos no se utiliza o en su defecto termina en el mercado informal de los combustibles. Bueno, lo primero es que felicito la participación de Henry. Siempre tiene puntos muy certeros en sus análisis. Ciertamente, en el primer año, en los primeros meses de este año, el gobierno, por un tema de alzas en los commodities internacionales, no solamente en el petróleo, si hemos visto los materiales de la construcción, si hemos visto el trigo, la harina, el maíz y muchas otras cosas, ha decidido asumir las alzas en las últimas 4 semanas de los hidrocarburos. Y esto siempre va a ser una deuda pública o deuda con los importadores. El gobierno no podrá eternamente caerle atrás a las alzas de los commodities, pero el presidente Luis Abinader, al equipo económico y ya en el Ministerio de Industria y Comercio, tenemos instrucciones de paliar esas alzas, que no se den todas juntas, y menos aquellas que puedan impactar tangencialmente en todos los procesos como impactan los hidrocarburos. Ejemplo, cuando tú te comes un pollo, quizás sin darte cuenta, el hidrocarburo comienza a impactar en el transporte del maíz a la República Dominicana, cuando lo apea del barco, cuando lo muele, cuando lo lleva a la industria que alimenta el pollo, cuando congela el pollo, la energía es con hidrocarburos, cuando lo lleva al supermercado, y entonces si se impacta todo junto, crea una inflación más grande. Y el gobierno, de una manera responsable, ha ido asumiendo
ese costo que hasta ahora es importante. Pero ¿qué vemos nosotros? Que no podemos ver un mes, son 12 meses lo que tiene el año, para buscar con la esperanza, ¿verdad?, y la fe puesta en Dios, que los otros meses se lleve a unos niveles que los commodities y los canales de distribución y de producción en el mundo lleven a que busquen sus valores normales y finales, y que haya una baja y que podamos nivelar ese dinero con que se está cargando la deuda pública, y que es necesario en este momento. Así que, por otro lado, nosotros no somos los que damos exenciones en el Ministerio de Industria y Comercio. Nosotros sencillamente regulamos los procesos de los hidrocarburos. Nos preocupa esos señalamientos que se hacen sobre las exenciones, pero más nos preocupa no tener la información precisa de cuál es, qué industria es que termina manipulando ese combustible al mercado, como dicen, porque si desde el ministerio o se tutela del ministerio o hay una mesa de trabajo en la que participa el ministerio, por ejemplo con aduanas, que está muy activa en la persecución de ilícitos, está haciendo un trabajo extraordinario, muestra de ello los cigarrillos, los 13 millones de cigarrillos que se agarraron esta semana, ¿verdad? Y en el ministerio hay una dirección que se llama SECON, que ha estado actuando con todos los ilícitos. Por ejemplo, hace 2 semanas se atrapó un tanquero de 10,000 galones de alcohol en la 26 de noviembre. En principio de la pandemia, competían los muertos de la pandemia con los muertos de Triculí, que se murieron 300 y pico. Pero nosotros hemos estado trabajando en algo que no le hemos dado quizás la publicidad y quizás tampoco se siente con lo que era antes una quizás normalidad, barcos que se han devuelto de aquí con 63,000 barriles de gasoil que venía de contrabando, terminó en la costa de Colombia, está ahí, lo buscan en los noticieros. El Missing Commande se llamaba uno de los barcos, de los tantos barcos que se han sacado de aquí, de los contrabandos que venían y que se usaba y se estimaba en más de 100 millones de dólares anuales. Y ese es un trabajo que se ha hecho con el relanzamiento de esa dirección que se llama SECON. Y eso es lo que nosotros tenemos y estamos haciendo desde el ministerio. Hito, hay una parte... Escúchame, a propósito de la empresa. Yo tengo aquí una empresa de generación eléctrica. Si ustedes quieren, yo le doy el nombre. Por favor. Es Cibor Dominicano, que es esta empresa que está aquí en el puerto. Y usted dice que venden el combustible que le dan exonerado. No, yo no digo que lo venden, no he dicho que lo venden. Yo hablé en términos, usted sabe que aquí... Pero yo conozco la lista es pública. Usted se mete en el Google y le dan una lista. No, escúchame, yo no estoy hablando de que esa empresa vende el combustible. Estoy hablando de que esa empresa tenía asignado cerca de 5 millones, 4 millones y pico de combustible en un proceso de reconversión, y obviamente que en una revisión que hizo el Ministerio de Industria y Comercio determinó que no necesitaban esos 5 millones, casi 5 millones de combustible de full oil, porque había hecho una reconversión a gas natural y la redujo a 1 millón y pico de galones, a eso me refiero. Ahora, aquí hay un sistema de transporte en la República Dominicana, aquí han habido incluso asesinatos por el control de esos combustibles y todo el mundo sabe lo que ha ocurrido, porque me refiero al trasiego y al contrabando de combustible exonerado. Y eso tiene nombre y apellido y usted lo conoce. Y aquí, aquí se sabe cómo operan esas mafias vinculadas al sector transporte. Me gustaría que me dé más detalles porque usted dice que yo la conozco, yo no la conozco. No la conozco. Ahora nosotros sí le agradeceríamos cualquier dato que nos pueda dar alguno de los oyentes, usted si lo tiene, porque cuando usted señala cuánto tenía asignado y cuánto tiene, sí se pasa un balance. Cuánto usted consumió, cuánto se le puede dar. Qué usted generó, cuánto eso es en consumo y cuánto es el promedio que se puede despachar o reconocer que Hacienda es que lo asigna. Ahora, ¿qué si le decimos nosotros? Que estamos en un proceso de levantamiento, de investigación de esos porcentajes ante la inquietud de muchos sectores y nuestra también, para saber de qué se trata. Y yo le puedo dar la seguridad de que tanto el presidente
Luis Abinader, como el Ministerio de Industria y Comercio y los otros ministerios, porque se está trabajando en ello, va a entregar con amplia transparencia de qué se trata. Hay sectores que son sectores que tienen un sinnúmero de exenciones, no solamente eso, que lo justifican de alguna manera, porque ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el sector eléctrico? Que es lo que se discute. Hay una exención de combustible que se le repaga, bueno, quizás Osiris conoce también, después que lo solicitan como un crédito, o sea, a los 90, 120 días se les repaga. Quizás ellos prefieren que no se le dé esa exención, ¿y qué pasaría? Porque un empresario lo que hace es tener costo y traspasar ese costo. Entonces cargárselo al aumento de la energía y subir la energía. Y eso es lo que yo creo que nadie quiere, ¿verdad? Un margen. Claro, siempre le Porque pone tiene algo. un margen por Sí. encima de su costo, que es Correcto. un margen de beneficio. Y estos temas internacionales, la situación de Texas y este buque que encalla, ¿hasta qué punto no representa un reto para el Ministerio de Industria y Comercio? Bueno, representa un reto todo lo que son eventos extraordinarios que no están establecidos en lo que puede ser una programación y que a veces es muy difícil que el ciudadano lo entienda porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo. A mí tampoco me gusta y yo estoy seguro que a ninguno de ustedes, y menos cuando es para sacarle dinero. Pero ¿quién se iba a imaginar que una nevada en Texas, que hacía 100 años que no se tenía registrado, iba a cerrar 5 refinerías y que muchas veces República Dominicana no solamente importa petróleo de Texas, que es de donde se importa, sino que importa producto terminado? Entonces eso impacta en el precio. ¿Qué está pasando? Lo que es hoy noticia en el mundo completo, en el canal de Suez, que hay 400 barcos estancados de un lado y otro y que entonces dispara y se tiene una reunión con la OPEP esta semana y las expectativas son de que hayan alza. Y esas son cosas que no tenemos nosotros bajo nuestro control y que se pueden contactar y seguir y que estamos trabajando para que haya una estructura electrónica y que la gente sepa cuál es el cálculo de acuerdo a unas estructuras mucho más abiertas que se van a presentar para que haya transparencia. Ahora, eso no va a quitar, nunca va a quitar, que cuando sube el dominicano o cualquier ciudadano del mundo grite porque le están tocando su bolsillo. El presidente Luis Abinader habló de modificar la ley 112-00, que es la ley de hidrocarburos de la República Dominicana, como una forma de reestructurar y de alguna manera también transparentizar la estructura de precios de los combustibles. Pero yo escuchaba al ingeniero Ramón Alburquerque decir que para producir un cambio en la estructura de precios de los combustibles en nuestro país no es necesario, según él, modificar la ley 112-00. De hecho, él era legislador y fue de los proponentes de esa ley en ese momento. Él dice que hay que trabajar con los márgenes que tienen las distribuidoras, los márgenes de beneficios que tienen las estaciones y los márgenes de beneficios que tienen los transportistas. ¿Qué usted cree de eso? Fíjate, yo creo que hay que respetar las propuestas de todo el mundo y hay que oírla. Y por eso el presidente tiene la inquietud y la ha tenido siempre, y nosotros mismos, que en la oposición presentamos nuestra propuesta, que está colgada en todas las redes, de que los hidrocarburos tienen una carga importante de impuestos y que además de eso el dinero que se recauda del erario público es de todos nosotros. Los ciudadanos son dueños de todo lo que es público, porque lo que es público se compra con el dinero del ciudadano. Y entonces eso hay que verlo. Pero eso se verá, las cargas impositivas, dentro de una reforma. A nosotros lo que nos toca principalmente es cada vez tratar de que el ciudadano entienda más fácil una estructura que al ser totalmente regulada es muy técnica y que muchas veces no se entiende. Y que tiene parte, esa misma ley, desde su origen, de temas como gastos legales que no tienen otras leyes, pero que al final son impuestos que van al presupuesto, que no maneja Industria y Comercio. Industria y Comercio no maneja el GAL. O sea, no es una cuenta que el ministro firma a su antojo. No, no. Eso te dicen, tú tienes un presupuesto de tanto dinero, menos esto, el presupuesto te lo asigna. Y todo eso hay que despejarlo. Y hay una mesa hoy día
del equipo económico, la hemos estado revisando con el Ministerio de Hacienda, la hemos estado revisando con el Ministerio de Economía, la hemos estado revisando con economistas particulares que no han asistido para hacer una propuesta que lo que se busca con esa propuesta, si muy bien se pudiera hacer a través del decreto de ley 307, es quitarle todo tipo de discrecionalidad al ministro, que cuando se hable de márgenes sea en base a una fórmula establecida y que esa fórmula sea auditable, que no sea que le puedan decir al ministro o al presidente, pero ustedes fueron que pusieron ahí un número, porque indudablemente hay procesos, se trae el combustible al país, se transporta a un sitio, se detalla y eso tiene un costo. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Que lo discutan en el Congreso y que cada cual que tenga un santo, que vaya y le rece allá al Congreso, que no le rece al presidente de la República ni al ministro, y que eso quede establecido en una ley, no a discrecionalidad, como está desde que se creó la ley. Y así habrá más claridad y habrá más responsabilidades. Ministro, durante mucho tiempo se estuvo observando desde el Ministerio de Industria y Comercio no solo la emisión de resoluciones que fijaban márgenes y que tomaban cuerpo dentro del sistema, pero también vimos durante muchos años cambios hasta en la estructura. Reciente salió una importante noticia de el modo de adquisición del edificio donde opera Industria y Comercio, una gran cantidad de personas desvinculadas que no prestaban el servicio en la institución. ¿Por dónde anda el monto de ese capital económico que de manera extraña se manejó discrecionalmente en las gestiones anteriores a su llegada a ese ministerio? Yo le voy a pedir una cosa como invitado, y es que ustedes saben el tiempo que yo voy a estar, que nos dejen también hablar de los otros ejes del ministerio ahorita. Pero Este programa es suyo, ahora te respondo. Discúlpeme, ministro, hay un eje ahí que usted tiene que aclarar, a ver si usted ya resolvió el tema que tiene con Aníbal. No, conmigo ¿Cuál es? no. Hito hizo no. Aquí esta mañana se debatió otro tema. Hay ministros que son enemigos de los PRMistas y del gobierno, pero que quede claro. Quiero saber si Hito hizo no si está es dentro de los mejores ministros y de los que más respeta la militancia del PRM. pues quiero Un aprovechar- hombre decente y que le ha cumplido al PRM, sin ser PRMista. Quiero aprovechar, porque teníamos idea de hacer el programa hasta las 12. Lo vamos a mover todos los invitados adicionales, excepto los que ya están colocados hasta las 11 de la mañana, para el miércoles, en nuestro arranque desde la autopista Las Américas, la Z101, iniciando ya los operativos de Semana Santa, y así pues también fortalecemos este inicio con estos temas que estamos tratando especializados en materia de combustibles. Así que adelante con la pregunta. Muchas gracias, don Willy. Fíjate, tomándome un poquito de lo último, como congresista de 18 años, en el Congreso se comienza por lo último, no por el que preguntó la pregunta primero. Y ciertamente nosotros en el ministerio, quiero que esto decirlo, y además la vista hace fe, en las redes nuestras y la del ministerio se puede ver el registro. Nosotros tenemos un accionar de puertas abiertas. Nosotros recibimos a todo el mundo. Así es. Todo el que, en la medida de nuestras posibilidades, todo el que nos pide una cita, no importa que sea sindicalista, que sea empresario, que sea MIPYME, que sea artista, que sea innovador, que sea emprendedor, que sea embajador, que sea de los diferentes segmentos de las atribuciones que nos manda desde el ministerio. Puertas abiertas totalmente. Y en la medida de nuestras posibilidades, siempre participamos en la búsqueda de soluciones, porque ese es el compromiso de cualquier funcionario público. Y nosotros queremos y vamos a salir con buena nota de este desempeño. Me consta eso, ministro. Una gestión decente, abierta y con sentido y calidad humana. De hecho, un saludo a Félix Perdomo allá. Entonces, tú mencionabas, y lamentablemente hay que tocarlo todo, el tema del edificio. Cuando nosotros llegamos, si se busca en el presupuesto, hay un presupuesto de casi 7.000 millones para industria y comercio, pero de ahí tú tienes que rebajarle las 14 dependencias adscritas, y a nosotros nos quedan 2.000 millones de pesos. Entonces, de esos 2.000 y pico millones de pesos, hay que quitarle 24 millones de pesos mensuales, que estamos hablando entonces de algunos 300 millones de pesos al año, y nos quitan casi el 30% del presupuesto
para el trabajo, porque del monto original tú tienes que quitar los gastos fijos, los gastos de nómina, ¿De alquiler mensual? mensual, Alquiler. de alquiler Del mensual edificio, ok. del edificio. Si eso tú lo conviertes a dólares, ¿De quién es el 24 edificio? millones de ¿De quién pesos. es el edificio? si eso tú lo conviertes a dólares, te lleva $400,000. ¿Qué hicimos nosotros? Le dijimos a nuestro equipo, pero calcúlame cuánto cuesta en Blue Mall el metro, o cuánto cuesta en los edificios que están por ahí, por la Winston Churchill, y no llegan a $40 el metro. Y ahí hay seguridad, cines, restaurantes, de todo, parqueo. Parqueo, que- Nosotros no que no hay en el tenemos otro. ni comedor, ni tenemos ahí cafetería, ni tenemos suficiente parqueo y muchísimo vicio de construcción. Cuando preguntamos, bueno, el edificio lo vendió un ingeniero particular, en este caso Freddy Pérez, al Banco de Reserva. El Banco de Reserva lo compró y pareciera que de grado a grado en esa gestión, pareciera, ¿verdad? Ay, Dios santo. A unos 1,000 y pico de millones de pesos. Ay, Dios santo. Y se lo asignaron al Ministerio de Industria y Comercio, que estaba disperso. Tú te Muy quedas- buena asignación, O sea, entiendo el yo. edificio es del Banco de Reservas en la Correcto, actualidad. correcto. Y es al banco que ustedes le pagan 24 millones de Eso es pesos. correcto. Eso es Tú estás oyendo correcto. esa vaina. Entonces, hemos ido, el Banco de Reserva nos recibió, hemos ido bajando la tasa de 16 a un 10.5, ya no estamos ahorrando unos 4 millones de pesos mensuales y esperamos que luego en algún proceso podamos entonces normalizar esto y que el Estado lo adquiera de alguna manera y que el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene tanto horizontes por trabajar, más hoy en día con tantas responsabilidades de MIPYME, de zona franca, de emprendedurismo, de industria, podamos invertir más dinero en la creación de empleo, que hoy es el objetivo que debemos de tener todos y las instrucciones que tenemos del presidente de la República en impulsar la creación de empleo, un empleo que es libre, porque cuando nosotros que hemos inaugurado 26 zonas francas, naves de zona franca, industria en zona franca, y más de 5 parques nuevos de zona franca, cuando tú vas a buscar un empleo, no te preguntan de qué partido tú eres, Así es. te preguntan las capacidades que tú tienes para un rendimiento, pero estamos hablando de 26,000 nuevos empleos, aparte de la recuperación de los empleos de zona franca, y ese es el objetivo con que nosotros estamos O trabajando. sea, que era de Freddy Pérez el edificio, del ingeniero Freddy Pérez, Ministro, ministro de Obras Públicas en el gobierno de Leonel. ministro, este fin de semana que arranca prácticamente para algunas personas desde el miércoles, otras desde el jueves que empiezan a trasladarse fuera de la ciudad, bueno, pues hay una preocupación y es si habrá aumento en los combustibles o si va a seguir el gobierno, cuáles son las proyecciones para terminar este fin de semana donde va a haber un gran flujo de vehículos. Mira, yo de atrevido, yo diría, en principio me atrevía a decir que yo esperaba una estabilización de los precios en marzo, porque yo busqué las proyecciones y vi que en noviembre comenzaban a subir y en marzo comenzaban a bajar por la demanda en los países que se congelaban. Eso sucede todos los años. Y para mí eso era normal. Pero ¿y quién me iba a decir a mí que lo de Texas iba a suceder? Que iba a nevar en España y no había nevado. Que el canal de Suez se iba a atravesar un barco. Que iban a bombardear en Arabia Saudita con unos drones, no sé qué cosa. Que por la noticia de que la vacuna la aprobó la FDA, se iban a disparar los commodities. Yo no sé lo que puede pasar esta semana. Siempre hay que esperar el cálculo de 5 semanas o algunos días, que es como se hace, no solamente aquí en República Dominicana. Yo voy a aprovechar, don Willy, para invitarlo a que entren en las redes del ministerio, porque una de las promesas que nosotros hicimos cuando llegamos fue decirle cómo se calculaban, en qué tiempo. Y nosotros colgamos ahí en las redes 7 videos, donde de una manera dinámica, didáctica, fácil de entender, se puede ver cuáles son los componentes, cómo se calcula, qué interviene y bueno. Usted nos enseñó a nosotros, nos enseñó algo importante, y es que somos dueños de la mitad de la refinería. Sí, y yo mantengo lo mismo. No, lamentablemente, y yo entiendo la tarea de la oposición política, porque yo lo hubiera hecho también, pero lo hubiera hecho quizás con una objetividad, no tergiversando mis palabras. No, pero escúchame, quien porque- hizo oposición política fue usted, el señor No, ministro de pero la oposición. yo no he dicho su nombre.
No. Quien hizo oposición política, Sí, sí. cuando usted estaba en la oposición, cuando explicó la formulita, fue usted, no fui yo. No, pero yo no estoy No, diciendo pero yo no que... estoy diciendo, no, es que estoy Somos hablando. dueños de la refinería, de la mitad de la Pero refinería es que y no lo no hablo sabemos. mentira. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Pero, don cuando- Willy, déjeme decirle Adelante. que yo mantengo 100% la fórmula que yo propuse en la oposición. Yo lo hice con un criterio de responsabilidad, de política responsable. Altos cargos a la estructura impositiva y cada peso que se paga es del ciudadano y el 50% de la el 51% de la refinería es de los dominicanos. Por lo tanto, es de todos nosotros. ¿O no es así? Yo voy a buscar la parte Yo voy a mía. buscar Bueno, mi- vamos con el ingeniero. vamos Ustedes con- pueden interpretarlo como ustedes quieran. Esa es su tarea. Ingeniero ¿Usted me Héctor- entiende? Pero yo Héctor- creo que lo que yo dije quedó claro y lo mantengo de una manera responsable. Ingeniero Héctor Guzmán quiere hacer una pregunta. También está Osiris de León con otra pregunta aquí en este equipo que le acompaña, Grandes Ligas. Buenos Adelante. días a todo el equipo y a los amigos oyentes de este Gobierno de la Mañana, en especial al hermano y amigo Willy Rodríguez. Ministro, la decisión de que el alza en el precio de los combustibles, un gobierno la asuma, es una decisión de un equipo económico fundamentalmente, no es una decisión de una persona. En este caso, con esta tendencia alcista que se mantiene, ese equipo no ha pensado en focalizar esos subsidios, porque la verdad que en una situación de crisis como esta, el que debe pagar es el que más tenga. Y cuando son subsidios generalizados así, el más beneficiado es el que más tiene. O sea, como política de un gobierno, esas son cosas que uno las sopesa a la hora de tomar una decisión de ese tipo. Entonces, yo me pregunto, en ese equipo a la hora de decidir, ¿no han contemplado ante la situación que tenemos irnos a ese subsidio focalizado? Sí, casualmente, don Héctor, por eso es que usted ve, siguiendo esa misma línea, que es sensato, que el gas tiene más tiempo de congelamiento que todos los otros combustibles, porque es el de mayor consumo y es el que tiene más impacto social. Y tanto el presidente como el equipo económico y nosotros, que nos toca la responsabilidad de tener esos movimientos cada viernes, es una responsabilidad nuestra solamente, no hay que involucrar a más nadie. Cuando nosotros vamos a decidir algo, lo decidimos nosotros. Aquí ni llamamos a nadie, ni lo compartimos con nadie. Es una responsabilidad que está en nuestros hombros y la tenemos que asumir como tal. Y por eso el gas tiene ya meses congelado en un precio y yo le puedo decir a usted que está por encima de eso el precio actualmente. Sí, claro, sin lugar a dudas. Sí. Ahora, abonando en eso, nosotros hemos también participado en solución de otro problema que es de impacto social. Por ejemplo, el pan de 5, sobao y el pan de agua. Se llegó a unas conversaciones después de una búsqueda de amortiguar el impacto por los panaderos, principalmente aquellos que están en los barrios, que son los que producen ese pan. Se llegó a un acuerdo y el pan ha mantenido su precio y lo va a mantener. Y lo mismo está pasando con las grasas comestibles. Se han podido mantener en un precio y en esto yo quiero aprovechar para darle la gracia a todo el encadenamiento que envuelve el sector panadero, los molinos, las asociaciones, que Aarón, el presidente de la Asociación de Panaderos, a Isachá, a Luis Miura, a muchos que nos acompañaron en la búsqueda de solución del tema del pan y que está estable, porque la masa social más grande es la que consume más pan y esa es la preocupación y las instrucciones que en términos generales nos da el presidente. Siempre defender a los que menos pueden y a los que son más y que necesitan la atención. Usted decía ahorita que el GAL, que es el gasto de administración de la ley 112-00, no lo maneja el Ministerio de Industria y Comercio. Por tanto, se entiende que el GAT, que es el gasto de administración de la terminal, tampoco lo manejaría el Ministerio. La ley maneja unos márgenes, pero el reglamento es quien consigna ese GAL, ese GAT y ese OC de otros costos. ¿Habría alguna posibilidad de que en una modificación de la ley 112, en lugar de tener unos componentes en la ley y otros en el reglamento, tengamos un solo bloque que sea claro, transparente y entendible para la gente?
Te felicito porque tú vas, como siempre, Osiris, a lo técnico, a lo preciso y a lo claro. 100%. Eso es lo que se busca y por eso es que yo digo que tanto el presidente como nosotros queremos establecerlo por ley para que no haya discrecionalidad, porque un decreto quita otro decreto, una resolución quita otra resolución. No, la ley va, y esto quizás es una primicia, a aperturar esa estructura totalmente y que se vea claramente cuáles son cada costo y que se pueda buscar como dato de referencia y que se pueda dar seguimiento. Que lo único que quede es el decreto 625, que ya es una fórmula de aquello de lo que estamos hablando ahora, de que cómo tú proteges a la ciudadanía en un momento de alzas o cómo tú recuperas lo que no pusiste en alza para que al final de año debe de quedar en cero una cuenta que es lo que se busca para las compensaciones. O sea que todo lo reglamentario quede como ley. Bueno, ¿cómo está manejando en estos momentos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES los permisos para la instalación de nuevas estaciones de combustible? Ese era un negocito cómodo en otros Era. Bueno, lo primero es que cuando nosotros asumimos, y ya lo sabíamos, ¿verdad?, algunas semanas antes, pudimos ir a búsqueda de apoyo de organismos internacionales que tuvieran expertise en este caso. El BID, a quien aprovecho para agradecerle, nos dio la asesoría en el término del levantamiento de estaciones, de permisología, se entregó hace apenas varias semanas. El encargado de eso que contrató el BID era el director de hidrocarburos de Colombia, que tiene mucho expertise en ese trabajo, y aquí hay una sobrepoblación de estaciones con un mismo mercado. Y eso tiene que ver entonces después... ¿Eso lo revela el estudio, eso? ¿Eh? El estudio revela eso, que hay una sobrepoblación Sí, de cómo estaciones no. de combustible. Y es algo que se mide incluso por los galonajes de venta de las estaciones para que puedan ser rentables. Claro. Porque si no, al final, ¿qué te van a pedir? Más márgenes. Sí, no, que la gente de Anadega se oponen a cualquier bomba nueva. Bueno, se oponen casi todos. Y nosotros ya tomamos una decisión. Y es que por un tiempo está ya clausurado cualquier solicitud de expendio nuevo. Se está conociendo lo que había, pero está ya totalmente clausurado, a excepción de las avenidas de circunvalaciones por hacerse y de todo lo que sea con gas natural. Bueno. El gas natural, hay ahora una política de impulsarlo, de buscar trasladar el consumo del gasoil, de la gasolina o del GLP hacia gas natural, que es mucho más barato, estamos hablando de más de un 50%, todavía sin impuestos. Y hay 58%, que incentivarlo. Es más seguro, no se puede manipular, claro. Es más limpio, con un mundo de un compromiso de dejarlo mejor de lo que nosotros lo encontramos, menos contaminante, claro. Y que nosotros queremos seguir la experiencia positiva que ha tenido, por ejemplo, Colombia en el uso del gas natural de transporte, de carga, que ha tenido Chile, que han tenido países europeos. Ya en ese sentido firmamos un fideicomiso con el Banco de Reserva, le depositamos 100 millones de pesos de un fondo que genera el mismo consumo del gas natural, que debimos de haberlo encontrado en algunos 500 millones, pero encontramos 150, y que esperamos próximamente poner en ejecución un acuerdo con Fenatrado, que van a ser los primeros que van a cambiar entonces sus estructuras de camiones para el gas natural. Gracias, Hito. Gracias por estar con nosotros. Y vamos, un aplauso bien fuerte. Nos vamos a los estudios y volvemos.